presentando rápidamente muy rápido a nuestras invitadas para después estar en el tema de la mesa. Estamos siguiendo en la alfabética, Cristina Nova. Cristina es de Galicia, ella es profesora técnica docente de bibliotecas y coordinadora de la red de bibliotecas escolares de Galicia y ha impulsado el proyecto Clubes de Lectura de Galicia. Es de alumnos, es de Montana, mediadora de lectura y formadora de mediadores, docente del Programa Nacional Salas de Lectura de la Secretaría de Cultura Federal de México. María de Cristina, de Amarillo, venezolana, directora ejecutiva del Banco de Venezuela, profesora y consultora de diversos proyectos de promoción de la lectura. Valeria López, argentina, especialista en educación infantil y lectura en la primera infancia, asesora del programa de educación inicial en México, Brasil, Colombia, y es directora del jardín materno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y María Teresa Dueto, argentina, gran escritora, ganadora del premio Hans Christian Andersen en 2012, integró el equipo fundador del Centro de Difusión de Literatura Infantil Juvenil y trabaja en la formación de lectores de escuelas, profesores, universidades y bueno, uno de los grandes retos de nuestros países, los países fundamentalmente de América Latina y de Brasil, es sin duda sensibilizar a las futuras generaciones para el derecho de la lectura. Yo creo que por mañana en varias oportunidades hablaremos mucho de las cosas que pensamos para esta hora de hablar. En la actualidad es bastante relevante hablar de la importancia de formar lectores o de promocionar la lectura. Podríamos considerar incluso que se trata de una cantidad, si no fuera por algunas políticas que acompañaron de algunas conquistas fundamentales de las últimas décadas, combaten hoy en día el derecho democrático a la educación, a la cultura, a la lectura, así sin más. Desafortunadamente, mi país es hoy el ejemplo de esto. Por otro lado, también el acompañado de lo que suele decir, hoy tenemos los jóvenes leen, el sector editorial que se dedica a infantil juvenil, como ejemplo, es uno de los más débiles en muchos de nuestros países. Sin embargo, el conocimiento se materializa en la formación de lectores juveniles, desde pequeños y críticos, como vimos en la última mesa. La situación en muchos de nuestros países son las pruebas cabales de esa distancia. Las razones que pueden explicar eso son muchas, y si quisiéramos analizarlas, un único seminario podría existir. Pero más allá de toda esa complejidad, es importante recordar que la lectura, como cualquier otra manifestación del campo del espíritu, no tiene vida propia, no se desarrolla igualmente, no tiene una existencia independiente de la sociedad en todos los aspectos ideológicos, políticos y económicos. Como dijo Teresa Sala antes de comer, la lectura es problema social. Por lo tanto, pensar en la formación de lectores implica pensar más allá del campo de la lectura, lo que aumenta en todos los que de una manera u otra actuamos en la promoción de la lectura, nuestra responsabilidad y nuestro compromiso para el futuro de los lectores de formación. Para explicar este tema tan decisivo, lo que no falta en esta mesa son experiencias diversas, una formación desde muchos puntos de vista y aquí tenemos expertas, formadoras, escritoras, promotoras de acciones con niños, niñas y jóvenes, y no solo, también con adultos, pues en nuestros países, y bueno, en el mundo de la formación general, también se habló hoy por la mañana, el índice de analfabetismo funcional es altísimo. Dicho esto, me gustaría abrir nuestra conversación aquí con la siguiente pregunta. ¿Qué significa formar lectores en la actualidad? ¿Y cuál sería el factor y el papel de la lectura en una sociedad con la nuestra que presenta los problemas que estamos viviendo hoy en la contemporaneidad?
Bueno, empiezo yo entonces. Bueno, formar lectores en este momento yo creo que ha salido esta mañana en las mesas bastante claramente. Sobre todo, para poder abordar esta cuestión hay que estar muy atentos a las prácticas justamente de las personas a las que queremos llegar como mediadores, ¿no? Y yo entiendo que, sobre todo trabajando con chicos y chicas, con personas más jóvenes, pero también con adultos, hay que estar atentos a sus prácticas, digamos, de comunicación, a qué es lo que les gusta, qué es lo que les gusta hacer, cómo les gusta compartir sus experiencias, aun cuando no se consideren lectores, como se ha dicho también, ¿no? Porque a veces sigue todavía el preconcepto de que es solamente lector aquel que contesta si es un lector frecuente, ¿no?, en las encuestas cuantitativas. En todo caso, estar atento a esas prácticas nos ayuda a entender mejor por dónde ir, por dónde caminar y por dónde abordar ese trabajo. Yo creo que sigue vigente una cuestión que ha guiado, por ejemplo, nuestro trabajo en Galicia, que es el de proporcionar espacios y tiempos para la lectura. En una sociedad que va tan rápida, proporcionar espacios, desde luego en el ámbito educativo, que es desde el que hablo, es imprescindible para para que los chicos y las chicas se encuentren con la lectura en los distintos soportes, en sus distintos contenidos, etcétera. Proporcionar espacios y tiempos. Tiempo que no hay, muchas veces agobiados por otro tipo de prácticas, otro tipo de reclamos, ya no digamos solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito personal. Hay muchos reclamos y la lectura está un poco en lidia con todo eso, y entonces necesitamos proporcionarles a todos los chicos y chicas que pasan por el ámbito educativo esos tiempos para la lectura, que muchas veces no tienen ni en su casa, y esos tiempos también sosegados seguramente para que tengan oportunidad para encontrarse con buenos contenidos. El soporte ya seguramente sea indiferente, aunque bueno, los estudios nos están diciendo que la lectura en papel, sobre todo para los contenidos de carácter informativo y divulgativo, acaba de salir, supongo que todos que estáis en este ámbito habréis tenido ocasión de verlo, la carta de Stavanger, de donde 200 investigadores del ámbito de la lectura en un programa europeo de investigación han concluido una serie de cuestiones, entre ellas que la lectura en digital de contenido divulgativo o contenido científico o expositivo, digamos, se retiene menos cuando es en digital, se retiene más cuando es en papel. Entonces eso nos alerta a los mediadores y a las personas que estamos en el ámbito educativo. De hecho, la propia carta alerta sobre este tema, ¿no? Entonces, proporcionar espacios y tiempos sigue siendo imprescindible para abordar las necesidades de los chicos y las chicas o de cualquier persona a la que queramos facilitar el ámbito de la lectura, ¿no?, la cuestión de la lectura. Y yo creo que una de esas prácticas una de esas alertas que se nos despierta es que ya no son solamente consumidores, son prosumidores, que decía muchas veces Inés Miret. Los prosumidores, es decir, son creadores de contenido también. Por tanto, escriben, publican sus vídeos. Esas prácticas también tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de hablar de formar lectores, ¿no?, porque forman parte de su práctica diaria de lectura y de escritura, y por tanto es una de las cuestiones que desde mi punto de vista tenemos que tener en cuenta, ¿no? Después, desde luego, el mediar, el acompañar, el guiar. Frente a ese preconcepto de los jóvenes no leen, cuando están hasta primaria, pues sí que tienen buenas prácticas de lectura, van acompañados y van guiados y tal, pero después ya no leen. Bueno, pues nuestra práctica demuestra que cuando hay un acompañamiento, una orientación, cuando en los institutos sigue habiendo unas prácticas, espacios y tiempos para la lectura, que son bibliotecas escolares activas, con profesorado que está formado y convencido de que el papel que tiene en esa formación es importante, pues los chicos siguen leyendo. ¿Porcentaje generalizado? No, pero un buen porcentaje de ellos no abandonan la lectura y algunos la descubren. Yo os diría esas 4 cosas así básicas. Antes de continuar, vamos a dejar 10 minutos para preguntas, para saber un poquito de las personas que están aquí. Entonces, hay unas bolsas, tenéis unos papelitos, si podéis escribir las preguntas, se podéis entregar a Paola y
poquito, a partir de lo que ha dicho Cristina, la cuestión de qué es la lectura, o sea, cómo veis la formación de la lectura hoy. O sea, solo poner un poquito eso en el centro. Yo iría más al lugar, viendo la composición de la mesa y considerándome la escritora de ficción, sobre todo de la ronda, me gustaría pensar un poquito en el lugar del escritor y de la escritura en la formación de lectores. Y pienso que creo que todo escritor, todo buen escritor en todo caso, construye el lector que quiere para sí. Tal vez no en un primer libro, pero a lo largo de su obra construye el lector que quiere para sí. ¿Y qué lector le interesa a quien escribe? Pero no pensando en el lector real, en aquel lector, digamos, de un curso, de un grado, de una biblioteca, sino pensando en ese lector hipotético, en ese lector implícito, como se hablaría en la metodología literaria, con el que quien escribe batalla. Claro, ese lector que está ahí, ese lector ideal, si se quiere, capaz de dilucidar todas las estrategias posibles de quien escribe, es por supuesto el escritor mismo como lector, ¿no? Entonces, hay un momento, en el proceso de creación, quien escribe está lidiando, está, digamos, debatiéndose a duelo con un lector que también él es. Creo que ese es el sentido que tienen esa idea borgiana de que soy mejor lector que escritor, digamos, lo dice él de distintas maneras en distintos lugares, porque claro, ese es el techo de quien escribe, ¿no es cierto? Su condición lectora. Y entonces, ¿qué lector me interesa a mí? ¿Qué lector quiero construir yo con mi escritura? Yo quiero un lector que se interrogue. Entonces, un lector que se ponga en cuestión, por más pequeño o grande que sea, escribo también para adultos, escribo distintos géneros, en todos esos espacios. Y para que eso suceda, ¿qué tengo que hacer? Por lo pronto interrogarme yo, ponerme yo en cuestión. ¿Y cómo se pone uno en cuestión si no es vaciándose de ciertas certezas para colocarse en un lugar de un otro hipotético, un personaje, un narrador, desde el cual mirar algo, seguir una imagen sin saber a dónde nos va a llevar, lo cual pone en riesgo la propia escritura, porque hace que muchas escrituras no lleguen a su fin, porque solo algunas se terminan, digamos, llegan a buen puerto. Y entonces ese escritor que quiere para sí un lector que se interrogue, tiene que ser, que se ponga en cuestión, que se pregunte, tiene que ser un escritor que sea capaz de desechar textos a los que no puede, digamos, cuando se deserotiza el camino de interrogación y de búsqueda, que sea capaz de rechazar todo pedido editorial y mirar solo su deseo, seguir solo su deseo, mirar ese lugar interno, ese camino, como dice Clarice Lispector, ese camino hacia la propia cosa, a ese lugar tan hondo de uno, donde si uno profundiza, están los otros, los ecos de la sociedad en la que uno vive. Bueno, me interesa ese lector, construir ese lector. Podría decir que lo he construido porque en muchos lugares, a pesar de los premios, a pesar del Andersen incluso, en muchos lugares mis libros resultan difíciles. Eso dicen algunos editores. No es difícil para la escuela, particularmente en España. O sea, particularmente aquí es el lugar de mayor resistencia a mis libros. Pero claro, yo tampoco conozco el nivel lector de la sociedad española masiva, digamos, y entonces, bueno, los gustos, los intereses, pero uno tiene que saber que uno, digamos, que no es el deseo de entrar a todas partes, sino, o en todo caso, no es la pretensión más que el deseo, porque el deseo no lo puede tener, no es la pretensión de entrar a todas partes, sino a ese lugar donde se llega, que el otro tenga un nivel de interrogación que solo es posible si uno también se ha puesto en cuestión. Sí. Chicas, ¿quién continúa? Bueno. ¿Continúa?
tomaría la última parte de lo que trae María Teresa para pensar la subjetividad lectora, ¿no? Y retomo algo que decía Roberto esta mañana. Él decía la lectura es una práctica social en transición. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y diría, ser un formador de lectores en este momento también es una práctica que necesita transición, porque cambia el lector y hay que pensar profundamente la metodología de esa práctica de formación de lectores para que pueda armar una constelación con el lector, ¿no? Pero eso no quiere decir renunciar a algunas cuestiones que seguimos considerando como nodales, básicas, de qué significa ser lector, ¿no? Entonces pensaba, retomando algo que conversábamos anoche nosotras, que yo creía que lo que estábamos intentando hacer no era reponer una subjetividad lectora, ¿no? Porque en algún momento dijimos, bueno, estamos muy exigentes, ¿de qué lector estamos hablando? Como nos estamos quejando del lector que no tenemos, pareciera que en todo tiempo pasado todo fue mejor. Entonces, pero la diatriba, digamos, la discusión tenía más que ver no con reponer una subjetividad lectora anterior, sino con tratar de comprender cuáles son las formas en que ocurre hoy el proceso lector para construir algo desde lo metodológico, desde la experiencia compartida, que permita llegar con hondura a este nuevo lector, ¿no? A mí me resonaron muchísimas cosas de las mesas de la mañana. Yo trabajo con niños muy pequeños. Yo me encuentro todos los días con lectores que tienen entre 45 días de vida y 3 años. Entonces tengo una fortuna infinita, porque esos lectores todo el tiempo quieren leer y son sumamente curiosos y valientes, entonces jamás se van a asustar de las metáforas metoniñas o lo que les propongamos, ya que vivo como en un paraíso de lectura. Pero, bueno, esos lectores crecen. Tengo la responsabilidad de acompañar el trabajo de los mediadores de lectura directos, que son sus maestros, y ahí tengo otro trabajo en relación con la formación de lectores, y también tengo la responsabilidad de acompañar a los padres y a las madres de esos niños, porque estamos tratando de que la situación de construir en ese espacio una comunidad de lectura que también es una comunidad de interpretación, ¿no? Entonces, eso tiene muchísimos desafíos desde el punto de vista de lo metodológico, que a lo mejor después lo podemos abrir. Pero dejo ahí como picando esa idea. No solo hay un nuevo lector y no solo hay una transición en las formas de la lectura. Está bien si los mediadores estamos inquietos, no sabemos qué hacer, estamos desconcertados, porque eso quiere decir que nos estamos preguntando por nuestra metodología y estamos viendo el límite de un modo de acompañar la lectura que ha funcionado hasta ahora. Pero tampoco quiere decir, creo, que debamos resignarnos a que la lectura sea efímera, a que la lectura... O sea, en la lectura seguro que pasan muchas cosas que muchos todavía no somos capaces de advertir, o que yo no soy capaz de advertir, pero sí soy capaz de advertir, creo, algunas situaciones o algunas cuestiones donde la lectura se desvanece, donde lo que ocurre ahí es otra cosa, no aparece algo que tenga que ver con la construcción del significado, con la construcción de sentido. Entonces ahí sí dudaría si eso que pasa es lectura. Y una última cosita, pensar en nuevos lectores. Dolores nos proponía pensar la formación de los nuevos lectores. Y ahí también aparecía esta idea. Bueno, en general tendemos a creer que los nuevos lectores son los niños, pero yo trabajo mucho con adultos y muchísimos de esos adultos son nuevos lectores o primeros lectores, ¿no? No tenemos por qué suponer que haber pasado por la escuela, por el jardín, la escuela primaria, la secundaria y la universidad nos ha hecho lectores. Y no a los jóvenes contemporáneos en toda la cuestión que se arma con la tecnología, que aparece como una mala palabra, en las personas que tenemos 50 años, ¿no? Entonces, ahí hay un desafío muy interesante desde la mediación para los que acompañamos niños y para los que acompañamos a los formadores que trabajan con los niños, creo. ¿Te parece que voy yo por medio, 2 y 2? Bueno, dale. Sí, dale. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por todas estar aquí después del almuerzo. Yo quiero agradecer esta invitación enormemente a los organizadores, Inés, José, Dolores, porque además estoy muy honrada de estar en esta mesa con estas queridísimas y admiradas maestras, pero también con mucha gente de cuyo pensamiento abreva mi trabajo y el trabajo que hago como mediadora,
junto con muchos otros que no pudieron venir, somos 3.500 más o menos, pero que yo intentaré representar de la mejor manera aquí, y claro que nos han dicho tantas cosas importantes y eso no lo quería dejar de mencionar. Me voy a permitir hacer un rapidísimo paréntesis solo para contarles un poco desde qué experiencia les quiero intentar dar respuesta de estos planteamientos que se hacen en la mesa. Yo soy formadora de mediadores y mediadora de un programa que en México se desarrolla desde hace más de 25 años. Se llama Programa Nacional Salas de Lectura y agrupa alrededor de 3.500 voluntarios en todo el territorio nacional. 31 estados y la capital, 130 millones de personas, y ahí, repartidos en todo este territorio, está la voluntad, el compromiso de gente que sin un solo centavo decide crear una comunidad lectora en su propia casa, por eso el nombre de Salas de Lectura, en la sala de su casa, y compartir un tiempo cada semana, un par de horas, por lo menos, hay quien toma mucho más, y leer, convivir, platicar, hablar de libros y todo lo que esto implica. Me hacía mucho sentido todo lo que hemos escuchado esta mañana y la participación de Bel Santos, con quien creo que dialogamos mucho en este tipo de proyectos, en el sentido de que me parece que la lectura, las prácticas lectoras suceden en un contexto, pero también estas prácticas lectoras dan respuesta a un contexto. Y yo no me voy a detener aquí a hablar con detalle de la situación que está viviendo México y muchos países de América Latina, conocida seguro por todos ustedes, una crisis de violencias, migraciones, desplazamientos, pobreza, narcotráfico y un amplio repertorio bastante terrible. Y creo que lo que hemos decidido en este programa es realizar una acción política. Formar lectores hoy para nosotros significa dar respuesta a estos contextos, sin haber cumplido la cuota ni resuelto el problema, por supuesto, de la comprensión lectora, las habilidades para la lectura, que sigue siendo un pendiente terrible en mi país. Y en Latinoamérica. Y en Latinoamérica, claro. Hemos decidido enfocarnos en otro asunto que nos demanda este contexto urgente, y es crear comunidades lectoras. Ese es el corazón de este programa, este es el sentido con el que nos movemos en este espacio. Yo hago los dos roles. Soy mediadora de lectura, acompaño a una comunidad lectora de mujeres privadas de la libertad, junto con otras colegas desde hace un poco más de un año. Nos reunimos con ellas cada semana y aparte me toca hacer el rol de formadora de los mediadores. Entonces, desde este espacio lo que hemos decidido hacer es apostar a un espacio de inclusión, un espacio hospitalario donde el sentido último de ese encuentro, sin dejarnos de preocupar en las habilidades lectoras, insisto en eso, es crear comunidad, fortalecer el tejido social, generar procesos para la cultura de paz, que son tan urgentes en este momento en este país, crear condiciones para que se generen otras formas de convivencia en nuestra sociedad. Ese es el aspecto, digamos, más importante. Para eso hemos creado, además, esto es importante decirlo, estos 3.000 y tantos mediadores que conforman este programa se inscriben en un proceso de profesionalización. Además, es gente de la sociedad civil que ha decidido comprometerse con una comunidad lectora, pero además se capacita para ello. Toma un diplomado, que son 8 módulos, con los cuales se establece parámetros de trabajo y desarrollo. Nosotros lo impartimos, vamos a todos los estados y ahí capacitamos a esta gente. Entonces, creo que esta voluntad férrea es una muestra clara de por dónde va nuestro proyecto. Crear condiciones para generar procesos resilientes en comunidades que están viviendo situaciones dramáticas en cuanto a la violencia, por ejemplo. Con todo esto también, formar lectores para nosotros significa democratizar la lectura. México, como otros países de América, es también un país muy desigual, donde el acceso a los libros y la lectura desafortunadamente no es igual para todos. Este programa intenta ir a espacios donde este acceso es complejo, donde no hay bibliotecas, donde no hay condiciones para que la gente se reúna a leer. Y bueno, con esto, y doy la palabra, lo que intento decir es que estamos, insisto, realizando
más allá de este acercamiento a la experiencia estética con la literatura y con muchas otras formas y soportes de lectura, es también una acción política. Esa es la postura desde la que hacemos este trabajo. Bueno, yo voy a retomar lo que dices aquí sobre el tema de que la lectura es una acción política, porque además lo dice Paulo Freire y vamos a defenderlo. Dice que es una acción política, pero no existe política sin libertad, ni libertad sin política, dice Hannah Arendt. Yo creo que eso es importante. Es importante porque yo voy a hablar desde una experiencia de la sociedad civil, de una asociación que va a cumplir 69 años promocionando lectura. Creo que es un espacio alterno al espacio escolar, aunque uno también trabaja con la escuela, pero yo creo que eso es importante porque nosotros trabajamos con las comunidades. Como tú dices, tenemos incluso un pequeño folletico que se llama Comunidades Lectoras. El trabajo con las comunidades es importante porque, bueno, ya es un tema manido el tema del empoderamiento, pero la palabra te da la posibilidad de nombrar ese mundo que está allí, y nosotros trabajamos también con la sociedad civil y los incorporamos a nuestros proyectos porque es la única manera de garantizar la continuidad de muchas de estas acciones. Somos una asociación de experimentación y ensayo y que transferimos nuestra experiencia, porque ahí no nos quedamos, y vamos explorando desde muchísimas aristas. Para nosotros, a partir del año 2000, hemos tratado de capitalizar esta experiencia en programas de formación, porque consideramos que el mediador necesita ser formado, un poco como lo que hablábamos. Anoche estábamos hablando de eso, pero también porque este contexto demanda mucho más formación. Hoy se hablaba de curaduría y bueno, también tú has nombrado que estamos en un momento en que la lectura está cambiando, donde hay un ecosistema de medios que demanda mucha atención por parte de nosotros, pero mucha formación para los mediadores. Entonces nosotros tenemos que ver primero el contexto general de las transformaciones, la desigualdad de nuestros países, porque no es igual en todas partes, o sea, hay una gran desigualdad, no solo el acceso, yo creo que eso tiene que ir mucho más allá del acceso, por eso es necesaria la formación. La formación, tenemos que ver qué contexto y sobre todo también la identidad de esos lectores, ya no como el lector implícito de aquella que escribe, sino como ese lector que está ahí, que es variado, diverso, que tiene tendencias, tiene gustos. Yo ayer le decía a María Teresa que el gusto es una voz secreta que siempre tiene algo que decir, y yo creo que eso también hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, un poco ir monitoreando cuáles son esas tendencias, de qué forma se lee, cuáles son los temas. Entonces yo creo que también hay una cosa que yo digo que este es un momento de hacernos preguntas, porque yo creo que ha habido un debilitamiento, y es obvio, no solamente en Iberoamérica, del pensamiento crítico. Yo creo que hay un aumento de un cierto pensamiento binario que no da cuenta de los matices, y yo creo que a eso tenemos que apostar, a ver cómo podemos crear ese lector en el que pensamos, ese crítico capaz de situarse autónomamente frente a cualquier discurso, que le impide de alguna manera participar en cualquier movimiento gregario, que yo creo que es muy importante y que nosotros de alguna manera estamos viviendo en mucha parte de nuestro país y en el mundo en general. Entonces yo creo que hay que tener varias cosas. Primero, que es una acción política, tal cual como tú habías dicho. Segundo, el tema del lector. Tercero, el tema del mediador, en función de lo que se va a hacer, y ver nosotros ya, que creo que es una pregunta de las que viene ahora sobre la selección, qué ecos, qué resonancias tienen esos textos con los cuales nosotros trabajamos y que derivan de un acercamiento hacia la producción del libro para niños y jóvenes, nosotros que trabajamos con niños y jóvenes, pero también, por supuesto, pues, hacer ese conocimiento partícipe a esos mediadores con los cuales trabajamos. Yo creo que la única forma de resistir, y hablo con propiedad del término, es hacer. ¿Puedo retomar una cosita de lo que dice Beatriz? Beatriz habla de esta cuestión del gusto y de la diferencia entre un lector y otro, y creo que estamos de acuerdo en que eso es algo fundamental. Digamos, hay una subjetividad que entra en el camino de la lectura y que pone muchísimo de lo propio para constituirse como lector, ¿no?
Y tal vez, yo estoy un poco obsesionada con lo metodológico, tal vez podríamos revisar a la luz de esa idea las prácticas actuales, las prácticas escolares, las prácticas de lectura en general. Y lo que yo observo es que hay una tendencia desde lo metodológico hacia la homogeneización, ¿no? Claro. En general, la propuesta escolar es una propuesta que tiende a todos los niños a la vez haciendo la misma cosa, todos los niños a la vez leyendo el mismo texto. Se preguntaba Clara, creo, esta mañana, cómo hace un maestro, un educador con 40 niños para acompañar ese proceso de entrada en la alfabetización convencional, por ejemplo. Ahí, solo si suponemos que todos los niños tienen la misma mente homogénea, que pueden aprender al mismo tiempo y que traen las mismas ideas y las mismas necesidades, solo de esa manera podemos metodológicamente pensar que vamos a enseñarles a leer y a escribir a 40 niños a la vez con un sistema con unas propuestas didácticas unificadas, ¿no? Yo creo que ahí hay un obstáculo muy grande. Como si se nos desvirtuara la idea de cómo se construye un lector o un escritor, y en esa homogeneización los niños pierden la posibilidad de constituirse como lectores subjetivos, como lectores con sus descubrimientos, con sus gustos, con sus apetencias. Y pensaba también, al menos algo que se ve mucho en Argentina en este momento, creo que también en otros países, es la producción de materiales que vienen como enlatados, ¿no? O sea, paquetes didácticos que los venden las editoriales, que en muchos casos los compra el Estado, paquetes didácticos, con esto tienes para 3 unidades didácticas en primer grado, en segundo grado. Entonces vemos a montones de maestros aplicando los mismos paquetes. Ahí no hay nada que se refiera a la escucha, ahí no hay nada de interconstrucción con el lector o el escritor, que es el niño. Esto está creciendo a pasos agigantados. Ya hace menos de una semana, una maestra de primer grado de una escuela pública de Buenos Aires se declara en rebeldía porque la obligan a utilizar un paquete y no quiere, porque ella es consciente de que esos niños de primer grado a 3 meses de haber empezado las clases necesitan otra cosa, pero no puede porque es la bajada institucional que llega. A mí esto me preocupa muchísimo. A eso me refiero con lo metodológico, que hay algo de cómo llega el material de lectura que tiene que ver con lo metodológico, que está absolutamente en contra de la producción de un lector sensible, pensante, único, porque cada lector de algún modo es único. Entonces, hay algo en lo didáctico, en lo metodológico, en los procedimientos, que es muy importante revisar, me parece. Claro, porque por un lado, digamos, como un libro, sobre todo si es un libro que propone al otro un camino, atravesar un cuestionamiento o preguntarse ciertas cosas, es muy difícil que ingrese solo al lector. Por lo general tenemos a alguien, en mi caso particularmente, diría que todos mis libros, digamos, yo debo ese lugar de lectura, ese lugar de recepción, a formadores, a personas que transitan por la construcción de lectores, ya sean maestros, bibliotecarios, mediadores de lectura. Entonces, eso por una parte. ¿Qué sería una experiencia, digamos, con respecto a esto que dice María Emilia? Parece que hay 2 tensiones que chocan. Por un lado, la necesidad de formatear algo para que, digamos, funcione en distintas situaciones, espacios sociales, comunidades, países, y por el otro saber que la experiencia honda de lectura es una experiencia donde hay un grupo de niños, de posibles, o de jóvenes, o de adultos, de posibles lectores, y un coordinador, alguien, un maestro, un bibliotecario, alguien que esté dispuesto a proponerles y a transitar juntos una experiencia de disenso. Me parece que la lectura, digamos, ser lector es poder transitar una experiencia de disenso, que es eso lo que tiene la lectura todavía para traernos, particularmente la lectura de ficción, la poesía, la narrativa, digamos, una experiencia de disenso y de desvío frente a la demanda de uniformización que nos ofrece una sociedad global.
Solo una cosita que me inspiraba esto que proponía María Emilia y ahora María Teresa con lo de la subjetividad lectora, la configuración de una subjetividad lectora. También desde dónde se mira y se construye esta idea que no permite que los lectores se reconozcan como lectores. Claro. A ver si soy clara en esta idea, ¿no? Hay un estereotipo, hay una connotación muy marcada de lo que significa ser un lector desde muchos discursos, además, ¿no? Y entonces eso también genera un efecto en quien lee, que no se asume como tal, porque si tú me dices que es leerme esta cajita horrorosa de la escuela, yo no soy un lector, porque Claro. no quiero hacer eso, tengo Porque interés de obedezco, leer claro, otras cosas, ¿no? exacto. Y entonces, desde esa mirada también, cómo la constitución subjetiva de un lector es tan importante para poder afrontar esa tarea y asumirse como tal, ¿no? Me parece importante. Sí, es importante eso que acabas de decir, porque muchas de todas las encuestas de carácter cuantitativo de cuál es el lector frecuente siempre hacen hincapié en el libro, ¿no? El lector del libro, y bien, eso es uno de los grandes hándicaps que tenemos y que tienen los lectores, sobre todo los más jóvenes, para reconocerse como lectores, ¿no? Y también desde ahí hay que partir también, creo yo, como para mediar, ¿no? Desafortunadamente, esa tendencia a la homogeneización, por supuesto, también lo hablábamos ayer de noche, pues también aquí efectivamente hay fundaciones, grupos editoriales, etcétera, etcétera, que sí que ejercen su presión para que, sobre todo en el ámbito educativo, se dé respuesta a sus productos, ¿no? Y se acojan sus productos. Bien, en algunos casos pues resulta así. Afortunadamente todavía no tenemos 40 por aula, aunque alguno puede haber, en algunos casos en grandes ciudades, pero bueno, en principio todavía nuestra realidad, por lo menos en Galicia, es bastante menor, no demasiado. El número de ratio es 25 por aula en primaria y 30 en secundaria, y eso siempre es superado en algunos casos. Bien. Pero en todo caso, hay una herramienta que tiene el sistema educativo que yo no paro de defender, porque es lo que, por ejemplo, en nuestro contexto está propiciando que esa diversidad de propuestas, desde agentes, en este caso profesorado, con más o menos formación, pero sobre todo si hay sensibilidad hay más formación, y por tanto atento un poco a lo que se les propone, y es ofrecer diversidad de textos. Estamos en un contexto también en el que hay recursos para poder adquirir textos variados, diversos, plurales, ricos y tal. No siempre se hace. A veces cuando no hay formación, la selección no se hace en función de esos criterios de calidad, sino en función de otros criterios que vienen externos, ¿no? Pero cuando hay esa formación que es tan importante, de la que ayer en la cena, por deciros, yo creo que nos llevó como el 70% de la conversación, por tanto estábamos todas muy preocupadas por la formación de los agentes mediadores, ¿no? Entonces el profesorado, claro, el perfil también es muy diferente, ¿no? Hablábamos en esta diversidad de la mesa también. Vimos que había una diversidad de perfiles de esos agentes, por ejemplo, los que están con los niños en las escuelas, muy diferente, ¿no? De formación, de perspectiva, de trayectoria, en fin. Pero está claro que la biblioteca escolar, cuando está bien atendida, cuando la administración pone recursos y el profesorado, o bueno, los recursos humanos están pendientes, es la asignatura pendiente, pero efectivamente en algunos países, como puede ser Portugal, que hablaba esta mañana Teresa Calzada, pues es un referente para muchos de nosotros. Cuando pone recursos humanos también, desde luego es mucho más fácil poder atender esa diversidad de criaturas que están accediendo y despertando a la lectura, que solamente necesitan, y yo creo que en la experiencia es muy fácil, si se ponen buenos contenidos y se dan espacios y hay mediadores y se permite el contacto de los lectores, de los aspirantes a lectores o de jóvenes lectores con esos materiales, muy poco hay que empujar, muy poco. Pero claro, hay unos mínimos que hay que atender. Claro, se necesita dar esos recursos, se necesita tener formación para esa mediación que no todo vale, efectivamente. Y si el sistema educativo tiene esa herramienta, igual que lo tiene la sociedad civil en las bibliotecas, cuando están bien atendidas. Pero claro, en nuestro contexto, lo hablábamos anoche, en nuestro contexto en el Estado español en este momento hay una diversidad
concretamente en la biblioteca escolar entre las comunidades autónomas, ¿no? La atención a esta herramienta fundamental del sistema educativo es muy diverso y, por tanto, es muy diversa también su función en esa tarea, ¿no?, de construir lectores. A veces tienen los recursos no solamente materiales, de tener libros o de tener equipamientos, que hablaba esta mañana Teresa Calzada, que para mí es importantísimo. Es decir, no trabajamos en el aire los mediadores, necesitamos el terreno para trabajar. Ese terreno son los equipamientos, son los recursos, son los espacios, los tiempos, y es nuestra formación, ¿no? Fíjate, no, quería acotar un poco lo que tú decías, que hay una diversidad en las comunidades, y una pluralidad, una diferencia que tiene que ver con el contexto, Sí, porque yo creo que es que por eso tenemos que articular con el contexto, porque la realidad es modificadora. Sí, por supuesto, necesitamos los acervos, necesitamos la ambientación tecnológica, necesitamos todo eso, pero necesitamos también mediadores, pero tenemos que adecuarlos a ese contexto, a las exigencias y a las características de los perfiles de esos contextos. Entonces creo que es importante, perdón. Sí, no, pensaba, más importante, una cuestión central es cómo está formado ese mediador, cómo formarlo o cómo formarse con autonomía, con libertad de decisión para rechazar a su vez o para defender lo que él piensa y considera y tenemos argumentos y los recursos necesarios para hacerlo, y para rechazar también a veces la avalancha que viene desde afuera, digamos externa. Lo que voy a decir es quizá contrario a la producción capitalista de libros, pero a veces no reside tanto en la cantidad, sino por un lado en la calidad y por el otro en la intensidad con que se transitan esos proyectos de lectura. Esta mañana hablaba de esas bibliotecas, esos 10 libros, si mal no recuerdo, que consideran que a lo mejor un joven o un niño o un joven no debe perderse, y a lo mejor son libros clásicos, libros instituidos, porque claro, esto tampoco es igual en todos los sectores sociales. Hay ciertos lugares donde no va a haber otra oportunidad más que esa para encontrarse con ciertos libros que pueden ser fundamentales. Entonces, no se trata tanto, o no se trata, si bien la calidad, por supuesto la calidad de los libros y la diversidad son importantes, no se trata tanto de eso o solo de eso, sino de la intensidad con que un formador puede transitar por esos textos y hacer transitar a otros, ¿no? En esa como generación de un cierto vacío que el otro pueda llenar, ¿no? Un cierto lugar para el otro en ese texto que se le propone. Sí, María Teresa, pero ahí hay un problema grave. Esto que voy a decir no es políticamente correcto, pero hay mucho mediador que no lee. Claro, por supuesto. Entonces, o que tienen que ejercer de mediadores, que ejercen de mediadores sin tener el bagaje de lectura suficiente para poder realizar esa selección que es imprescindible. Claro, ¿no? lo mismo que muchos escritores que en lugar de escribir producen libros. También. Claro, Es todo eso, ¿no? Eso atraviesa todos los ángulos en relación con el libro. Claro que sí. Es una delicia hacer la mediación de una mesa que no tienes que decir nada. Es fantástico. Me viene una pregunta que yo me hago todo el tiempo, que es ¿por qué suponer que dentro de cada adulto vive un lector? ¿no? Y pienso muchísimo en eso. Yo trabajo como les decía, con niños muy pequeños y hago un trabajo importante para que esas mamás y esos papás se conviertan en mediadores de lectura de sus hijos, más allá de las horas que pasan en el centro infantil. Pero yo no puedo esperar que eso ocurra solo porque están en el centro infantil, porque no necesariamente dentro de esos adultos hay un lector. Depende de las experiencias de vida, depende de las experiencias escolares. Entonces, hacemos todo un trabajo para construir la subjetividad lectora de esas mamás y esos papás, ¿no? Entonces, cuento un ejemplo muy chiquito. Por ejemplo, los bebés, nosotros queremos que haya préstamo de libros todo el tiempo, que cada uno se pueda llevar de la biblioteca lo que quiera, cualquier día de la semana, con total libertad. Pero si con los papás de los bebés no hacemos una mediación para ese préstamo,
no va a pasar nada, porque Claro. los papás creen en principio Claro. que los bebés no leen, después tienen mucho miedo de que el bebé lo mastica y tenga que pagar el libro, o sea, es todo un problema, ¿no? Claro. Entonces hacemos un proyecto especial cuando los bebés llevan más o menos 1 mes y medio de asistencia, que llamamos préstamo acompañado. Con las educadoras de cada grupo de bebés seleccionamos tantos libros como bebés hay en el grupo. Ese trabajo de selección ya es un trabajo metacognitivo para nosotros, es una experiencia de formación, porque es discutir este libro sí, este no, por qué, qué queremos, qué género, va a haber álbum, va a haber libros de canciones, va a haber poemas, bueno, qué autores. Es todo un gran trabajo sobre el acervo para hacer esa selección. Si son 6 bebés, 6 libros, si son 8 bebés, 8 libros. Escribimos una reseña para cada uno de esos libros y esa reseña es otro trabajo metacognitivo, Claro. ¿sí? Hablamos sobre género, discutimos qué poner, cómo lo vamos a escribir para que sea una información de la teoría literaria realmente, pero escrito tan sencillo como para que cualquier mamá o papá lo pueda encontrar, lo pueda entender, lo ayudamos a encontrar signos en ese libro. Entonces, fíjense qué le pasa al ratoncito en la página 1 y dónde está el ratoncito en la página 7. ¿Vieron lo que pasó ahí? Bueno, eso en la literatura se llama tal cosa, o un álbum es así, etcétera. Si es un libro de poemas, hablamos un poquito sobre poesía. Una vez que tenemos listas esas reseñas, les mandamos una nota a los padres en su cuaderno anticipando de qué se trata eso, y cada viernes los bebés se llevan un libro en una bolsita especial con una reseña en su cuaderno y empiezan el préstamo acompañado. Así, tantas semanas como libros y bebés circulan. En el medio vamos haciendo conversaciones con los padres, cada 2 semanas mandamos una pequeña encuesta. Cuando termina ese proceso de préstamo, esos papás y esas mamás están transformados como lectores y además han comprendido, porque lo han experimentado en su propia casa, qué significa para su bebé leer. Han perdido el miedo a que lo muerda, se han dado cuenta que si el bebé quiere quedarse 10 minutos en la misma página y no salir de ahí, eso no es un problema. Han aprendido a identificar los rasgos de inteligencia que los niños muy pequeños ponen en juego con la lectura. Y además han descubierto autores, libros, han descubierto la belleza de la literatura. Y eso hace lectores a esos padres. No solo los hace buenos mediadores, los hace lectores, ¿no? Entonces, esto parte de empezar a pensar, ¿por qué tengo que suponer que dentro de un adulto hay un lector? Y creo que en relación con los mediadores convencionales, que no son las madres y los padres, también deberíamos hacernos esta pregunta, porque yo puedo tener la mejor intención de ser un mediador de lectura, de trabajar en una biblioteca, pero depende en gran parte de las experiencias que he tenido, mi capacidad para saber leer al otro, para poder comprender por dónde puedo asesorarlo, ayudarlo, para escuchar, para tomarme un tiempo de silencio. Todo eso es un trabajo muy profundo, que si uno ha tenido una experiencia poco generosa con la lectura, cuesta mucho, ¿no? Y hablamos mucho también en nuestra conversación de la noche en la responsabilidad que tiene ahí la formación docente. O sea, ahí tenemos otra cuestión sobre lo metodológico para pensar, ¿no? La responsabilidad que tiene todo el sistema que forma a los maestros, a los docentes, para ver cómo instalar allí preguntas, escucha, cómo instalar algo del terreno de lo poético, que esto es algo fundamental si uno va a trabajar literatura, lectura, juego, y al menos en los espacios por los que yo transito, que son muchos, creo que esto todavía está ahí latiendo, pero por supuesto que hay situaciones donde sí se desarrollan cuestiones hermosas, pero en muchísimos casos todavía hay algo muy prescriptivo, algo muy aplicacionista, hay una relación. Yo también estoy muy preocupada por la formación en línea, pero me voy a acordar un poquito ahora. Sí, porque necesitábamos un seminario para desarrollarlo. Pero bueno, me quedaría con esta idea. ¿Qué hacemos los que trabajamos en la formación de docentes para repensar nuestra metodología de trabajo? ¿Qué preguntas nos hacemos sobre ese lector que recibimos? No estamos ahí prejuzgando a ese lector, suponiendo que hay un lector formado, indicándole qué cosas debe hacer, y a lo mejor no estamos escuchando o leyendo bien cuáles serían los mejores caminos para acompañar esa formación lectora. Claro, aparece esto, como decía, esto de la escucha. Exacto. Yo lo que veo todo el tiempo es una dialéctica entre lo que sucede hacia adentro en la escritura, en los procesos de escritura,
y lo que sucede en la relación del mediador con el libro y un otro que está allí en ese puente entre dos o entre un grupo y un mediador. Ese lugar de la escucha, porque cuando se escribe también, digamos, lo que hace quien escribe es oír una voz. En realidad lo que es una novela, un cuento, es una voz que nos cuenta una historia, ¿no? Más que la historia misma. Es esa experiencia de lenguaje que chamulla en el oído, que hace rumor en el oído. Y entonces la calidad también de quien escribe se mide por su posibilidad de mirar y de escuchar. Si yo tuviera que decir qué tiene que tener alguien muchas veces pregunta, ¿y qué hay que tener para ser escritor? Bueno, aparte de la condición lectora, tener una posibilidad de escuchar más allá de lo audible de primera mano y de mirar más allá de lo visible de primera mano. Y bueno, en la experiencia docente, en la experiencia de mediación que yo la he hecho, yo tengo mucho trabajo docente y he trabajado en muchos proyectos de construcción de lectores a lo largo de mi vida, la escucha del otro, ¿no? Esa mirada y esa escucha que es lo que permite que uno acerque otro libro, que uno pueda recibir esa experiencia, esa manifestación de disenso, esa construcción de libertad que el otro va haciendo. Esa frase que le leí alguna vez a Rancière en uno me parece que es en El espectador emancipado, que habla de una mujer árabe que dice: quiero un vacío que yo pueda llenar. Un libro puede ser eso, ¿no? Pero ese vacío no es un vacío, no es la nada, es la construcción de un espacio que tiene la suficiente capacidad de ser llenado por el otro. María Teresa, yo quería agregar algo con respecto a eso, porque tú dices que bueno, el aspecto de la escucha, de escuchar que tiene el escritor, pero también por otro lado, eso se da en el diálogo lector. El lector también oye esa voz. El lector es como un espejo. El lector es esa voz, pero por eso no es siempre igual. Claro. Porque ahí entra la subjetiva. Claro. Creo que no te vamos a dejar preguntar nada más. Pero al público, Porque yo Súper bien, o sea, ayer lo hicieron todo muy bien. pensaba en responder un poco a esta idea que hace rato compartió María Emilia sobre por qué suponer que en cada persona haya un lector, y yo me imaginaba pensándolo al revés. A ver. A partir de que más bien se trata de que todos somos lectores y la cuestión es dónde nos reconocemos como tales, ¿no? Pienso en estos espacios de los que les he hablado, las salas de lectura, como espacios a donde llega gente con todas las formaciones, profesiones, educaciones, niveles educativos y ocupaciones. Y eso se vuelve un espacio en el cual vuelve esta idea de la subjetividad lectora. Se reconocen como lectores a partir de esto que estás diciendo, de la escucha, del acompañamiento y de la posibilidad de construir tanto interpretaciones como de los textos, como conversaciones muy libres, que no siempre van a, vamos a hablar formalmente de la estructura del texto, más bien nunca van hacia allá, sino conversaciones muy libres y muy abiertas que permiten que estas personas que normalmente creen que no son lectores, ¿no?, se reconozcan como tales en estos espacios. Y lo que hemos intentado hacer es crear espacios hospitalarios donde la horizontalidad sea lo que se privilegie, ¿no? Aquí no hay jerarquías. Un mediador de esta sala de lectura no es alguien que va a dictar la clase ni a explicar el texto, ni mucho menos. Va a crear condiciones para que ahí se habilite la lectura, para que ahí suceda ese encuentro que es entre pares y que entre pares se construirá este sentido del texto. Entonces, esto me parece muy importante. Lo ligo a esta idea de generar la gran ocasión, dice Graciela Montes, ¿no? La gran ocasión donde surja esa posibilidad de que alguien que se asume fuera de este circuito se encuentre con otros y reconozca que no es así. Y hay comunidades que uno pensaría que la lectura no tiene espacio, no tiene lugar por la complejidad, los contextos, los niveles de pobreza, no existen bibliotecas y tal, y de pronto la gente ahí construye diálogos además de una calidad
impresionante y sobre todo a partir de lecturas que son, dijera La Rosa en estos términos, verdaderas experiencias, Claro, ¿no? eso. No solo con la interpretación a nivel cognitivo, sino sobre todo lo emocional. Ahí se Experiencias pone de en lenguaje, juego claro. todo un sentido lengua. emocional de yo quién soy con este texto y con los otros, ¿no? En este acompañamiento donde encontramos miradas diversas. Entonces, a lo mejor, diría yo, al revés, todos somos lectores y hay lugares donde lo descubrimos, ¿no? Entonces, fíjate, Pero estoy mitad de acuerdo y mitad no. a ver, muy bien. Porque en realidad creo que en este caso estamos hablando de dos dimensiones distintas del ser lector, ¿sí? Una cosa es ser lector de mundo, digamos, nadie puede ser analfabeto en este mundo, o sea, esa es una cuestión básica. Desde el momento en que llegamos al mundo estamos en una imperiosa necesidad de leer todo lo que pasa, de leer todos los signos que nos pone la cultura, la presencia del otro, para poder entrar en el lenguaje y compartir una comunidad. En ese sentido sí creo que no existe nadie analfabeto y que todos somos lectores desde el primer día. Pero a lo que yo me refería era a algo tal vez más específico, ¿no? Ese lector con conciencia de lector que también se transforma en mediador y que empieza a profundizar su campo de conocimiento, ¿no? Yo nunca separaría la sensibilidad de las cuestiones cognitivas, me parece que están fuertemente unidas, pero creo que también es posible hacer ese trabajo de profundización. Entonces, no creo que sean cosas distintas, creo que estamos como tomando distintos aspectos de ese Solo ser. era por llevarte la contraria. A mí que me Para lleven oírte que me decir lleven más la contra cosas. me sirve para pensar, o sea, yo no tengo ningún problema. Pero me pareció que era un matiz diferenciado interesante, ¿no? Porque también, mira, por un minuto, también pienso en esto. Hay un riesgo romántico en ciertas maneras de pensar la lectura. Y yo trato de escaparle a eso, ¿no? O sea, creo que hay que tener mucho, o yo creo que yo tengo que tener mucho cuidado de que los discursos no queden en cosas tan amplias, tan generales, tan bondadosas. Entonces nunca profundizamos, nunca vemos como lo más finito de lo que permite o no una operación de lectura. Y me parece que así como, no sé, la cuestión del placer de la lectura fue un tema que en un momento fue imprescindible para correr cierta rigidez de las prácticas, también en algún momento se volvió algo tan liviano que leemos por placer y parece que no hay nada que hacer. O sea, el mediador deja de existir si le tiras unos libros a los niños y los dejas leer, ¿no? Entonces, hay límites como bastante complicados. En ese punto por ahí me gusta ponerme a mí misma la rigurosidad de tratar de hilar fino, de analizar lo que voy viviendo, y bueno, por ahí, tal vez por eso mis definiciones de lector, de práctica, de escucha, van cambiando a medida que trabajo, ¿no? Y en esa significación de la lectura a la que tú haces referencia también, hay mucho que se queda en el ámbito discursivo y no llega a la práctica ni a la acción. Porque también en cuanto al placer de la lectura, yo creo que también ha habido una simplificación de eso, porque yo creo que solamente produce placer, nosotros hablamos del trabajoso placer de leer, porque ya el esfuerzo de hacer y el logro es un placer, más allá de lo evidentemente placentero que pueda tener, y no necesariamente, porque hay lecturas que te conmueven, que te tocan, que son distintos. Entonces, yo creo que para el primer acercamiento el tema, y no te estoy llevando a la contraria, pero por ahí... Exacto. Sí, me habían dado pie, tanto Teresa como Erika, a hablar un poco de la experiencia de Clubs de Lectura de Galicia, ¿no? Y os comento así muy brevemente. A través de los materiales que tenéis en la bolsa, tenéis un folleto en el que os da acceso a través de este código QR a este documento. Es un borrador de un estudio que se hizo, y ahora os cuento un poco el contexto. Vamos a ver. En Galicia, en la comunidad autónoma, desde la Administración Educativa, hay una experiencia de, desde el año 2005, de poner en marcha una infraestructura básica que es la biblioteca escolar en los niveles no universitarios. Y paralelamente a esa puesta en marcha y revitalización de las bibliotecas escolares,
también se puso en marcha distintos pequeños programas. Uno de ellos empezó muy humildemente en el año 2007 a través de una convocatoria de ayudas para aquel profesorado, aquellos centros educativos de nivel no universitario públicos que tuviesen interés por crear clubs de lectura fuera de las aulas, esto es importante decirlo, fuera de las aulas y de los espacios lectivos, pero dentro del contexto escolar, en institutos y centros que tienen formación profesional, conservatorios, escuelas de idiomas. Unas ayudas que empezaron en el curso 2007-2008 y que ya el primer año a la convocatoria acudieron 104 institutos. Es decir, había 104 personas en 104 institutos dispuestos a poner en marcha un club de lectura con alumno voluntario. Eso se ha ido estabilizando a través de, para poder obtener a las ayudas se exigía un pequeño proyecto, se concedían unas ayudas para libros y para actividades y finalmente se presentaba una memoria. A lo largo de 10 años, en este momento pues 12 años prácticamente, en este momento tenemos 253 institutos, 243 públicos y 10 privados concertados, 253 centros que tienen varios grupos de lectura. Tienen clubs de lectura, pero varios grupos de lectura. Se mueven alrededor de 12.000 lectores y lectoras con sus mediadores, que son profesorado del centro, no siempre de lengua y literatura, puede haber profesorado de distinta procedencia de ámbito de área de aprendizaje. Y es una experiencia de la que teníamos muy buenos resultados, pero queríamos tener algún tipo de estudio, de avaliación sobre el tema. Todos los años hacemos un estudio cuantitativo, es decir, qué leen, cuánto leen, cómo lo leen, con cuántos escritores se reúnen, etcétera, etcétera. Pero cuáles son los libros más leídos, en fin, esas cosas. Pero hace un año echamos a andar con José Antonio Millán, persona con experiencia en estudios cualitativos sobre la lectura, un estudio cualitativo justamente sobre la metodología de grupos de discusión, de la que justamente este estudio lo que hace es extraer los resultados. Hubo se hizo durante la primavera del año pasado unas reuniones, unos grupos de discusión con 8 o 9 grupos, de distintos institutos, pero más grupos, porque una cosa que se me ha olvidado decir es que de esos 253 centros, el 25% tienen grupos de adultos también. Entonces, que son de la comunidad educativa, son padres o madres, profesores, personal no docente, exalumnos, etcétera. Entonces, se hizo ese estudio y es muy interesante. Una de las cosas que decía que me daba pie es que una de las conclusiones que más le ha llamado al autor del estudio es que, y nosotros nos ha confirmado básicamente, y es que estos clubs de lectura, que son voluntarios tanto para chicos y chicas como para sus profesores, es verdad que lo hacen en su tiempo laboral, hablo de los profesores, en su tiempo laboral, pero a veces en su tiempo personal, porque dedican mucho más tiempo. Son, por tanto, resultado de un compromiso social, personal y profesional con la lectura y con los alumnos, por el respeto que le merecen los alumnos que tiene delante. Bien, pues a ver, me he perdido el hilo. Una de las conclusiones decía que más le ha sorprendido a José Antonio, pero que a nosotros no tanto, es que son espacios de ciudadanía. Yo les llamo desde hace mucho tiempo células de ciudadanía. Él dice, y aparecen, como sabéis, este tipo de estudios lo que hacen es, se grabó todo y después se transcribió todo y él ha hecho una cata de aquellas cosas y los ha ido ordenando por categorías y pues hay ejemplos de las propias afirmaciones de los participantes en esos grupos, ¿no? Una de las cosas que dice que son espacios donde se aprende a escuchar, a argumentar, a hablar de lo que opinas sobre una lectura o sobre lo que esa lectura te despierta en igualdad de condiciones con el resto. También cuando el profesor nosotros observamos que cuanto más capacidad tiene el mediador en este caso de olvidarse de que es un profesor del centro, el profesor de literatura, de los propios chicos a veces, o de otras áreas, o el profesor de lenguas, por ejemplo, de matemáticas o de cualquier otra área,
se olvidan, trata de bajarse o bueno, de olvidarse de ese perfil, y es más el lector con un bagaje, por supuesto, de adulto, que modera, que regula y que orienta, pero que se pone para par como lector. Entonces, cuanto mejor lo hace, cuanto más capacitado está para hacer eso y más motivación tiene para hacerlo, mejores resultados se obtiene, eso lo observamos. Paralelamente, todos los años tenemos una actividad formativa. Y claro, ¿por qué hay que formar a esos lectores? Entonces, aparte del encuentro, el intercambio de experiencias y tal, ese profesorado se ha ido formando gracias a expertos y expertas que nos han acompañado, ¿no? Tanto escritores como investigadores del ámbito de la lectura, en todo su más amplio espectro, ¿no? Entonces, una de las conclusiones es esta, ¿no? Son células de ciudadanía, o como dice José Antonio, viveros de ciudadanía, ¿no? Pero después hay otras cosas. Por ejemplo, son espacios de inclusión, que hablábamos, Erika, de estos grupos de lectura como espacio, y la escuela como propio espacio de inclusión. Por ejemplo, una de las cosas que nos han ido contando los profesores que están al cargo de estos grupos, en sus memorias y en sus participaciones en las mesas que hemos organizado, es que no son los mejores expedientes académicos los que se incorporan al club de lectura, sino que consiguen. Eso depende mucho del mediador, pero también depende del grupo que ya se va conformando. Consiguen que se incorporen a ese grupo de lectura alumnos y alumnas que son, bueno, pues a veces que no les gusta jugar al fútbol y resulta que en el recreo pues tienen en la biblioteca un espacio de encuentro con otros que participan con ellos del gusto por la lectura o no. Ha habido algunos que se han incorporado. No les gustaba especialmente la lectura, pero es que allí pasa algo, y allí pasa algo donde está mi amigo, que los pasan bien. Casi siempre, no sé si al principio habéis visto algunas imágenes, casi siempre hay comida y bebida. Bueno, los espacios de encuentro suelen ser los recreos, los intermedios. Estamos hablando de Galicia, población rural, muy diseminada, alumnado transportado, y que tienen un día a la semana que se quedan a comer para la tarde. Entonces, en ese espacio de comedor a veces es un espacio de encuentro para el club de lectura y otras veces, por las tardes, en espacio no lectivo, ¿no? Todo eso conforma que los chicos y las chicas encuentran un espacio amigable para encontrarse con otros. Además, las actividades también les llaman. Nosotros solo exigíamos, en principio, para poder obtener una ayuda, que hubiese una propuesta de hacer un club de lectura, es decir, una selección de lecturas, unos espacios periódicos, unos encuentros periódicos para hablar de la experiencia lectora y nada más. Pero ellos, con el tiempo, han ido incorporando pues muchísimas actividades. Y unas de las que nos parecen más interesantes son los encuentros, ya aparte de los encuentros con los escritores, que eso, por supuesto, aparece en el estudio también, que a los chicos y a las chicas les resulta muy motivador. Pero que bueno, ya se vienen haciendo en las bibliotecas también en otros contextos, ¿no? Pero los intercambios entre los distintos clubes de lectura, es decir, se van creando redes de lectores por toda Galicia y son mucha gente, es una pequeña masa crítica que bien. A nosotros nos llama la atención eso, y después también que no siendo los mejores expedientes, el profesorado dice, y los chicos y las chicas también lo confirman ellos mismos sobre su propia experiencia, que el club de lectura les sirve para mejorar las competencias, competencia de comunicación lingüística, las habilidades sociales, en fin, aquello que querríamos para todo el alumnado. Nosotros siempre decimos que esta fórmula que nosotros proponemos como voluntaria, porque creo que esa es justamente el hecho de que los alumnos sean protagonistas y el mediador sepa también cómo modular, ¿no? Ese encuentro. Es una fórmula fantástica para acercar a la lectura a los jóvenes. Acercar y descubrir y reforzar en muchos casos. Pero ojalá se pudiese, y mucho profesorado sabemos que lo hace, utilizasen esta fórmula dentro de las aulas. Claro, sí. Otra cosa es eso. ¿Qué pasa? Que tiene unos componentes de socialización, de voluntariedad, etcétera, etcétera, que lo hace mucho más atractivo para los chicos. Y otra cuestión que yo creo que el documento, ya digo, lo podéis descargar, está en la versión en castellano y en gallego. Hicimos la versión en castellano justamente para este evento, así muy rápido, es un borrador, pero está bastante pulido. Una de las cosas que se dice es que, vamos a ver, que también se me ha ido, disculpad, es el cansancio después de comer, ¿no?
Hace falta el acierto. Sí, los digo, después se me ocurre, pero pues tiene que ver con esta capacidad de los clubs para que los chicos se encuentren con sus padres. Bueno, voy a intentar, algo casi imposible, hacer un cierre antes de cerrar, un poquito con vosotras, que sería lo siguiente. Acabamos hablando, o sea, yo no intervine porque todo lo que preparamos en términos de guión lo acabamos diciendo aquí, se fue hilando, lo que está perfecto, pero sería interesante que la idea inicial de la mesa, como lo dije, o sea, la idea de formar lectores, ¿no? O sea, nuevos lectores, lectores futuros, que no quiere decir que sean niños o jóvenes, pero pueden ser adultos. Primero, yo creo que hay varios niveles diferentes. O sea, aquí tú estás hablando principalmente, Cristina, mucho de la cuestión de la escuela. Si hablamos de América Latina, la cuestión no es la escuela, son las comunidades, y ahí yo creo que se va por otra rama, que es muy importante lo que hemos dicho aquí, ¿no? Las latinoamericanas aquí, lo que hemos hablado, y creo que cuando se pone en términos de la mesa ¿qué es la lectura? Yo creo que, solo para sintetizar, creo que Erika, o sea, que todo el mundo está de acuerdo al final, pero la cuestión de que la lectura hoy es una actividad política, y una cosa que fue dicho ayer, que no se ha dicho hoy, o sea, la lectura no es un fin en sí. O sea, eso es fundamental. O sea, estamos hablando aquí de la lectura, pero la lectura en sí no es un fin. El fin es que lectores queremos formar. Esa cuestión yo creo que es fundamental y que ayer la abordamos y hoy no está aquí. O sea, y en eso el segundo punto, que también lo habéis tratado, o sea, ¿qué lector es ese? O sea, ¿qué lector queremos? O sea, por lo que ya hemos dicho aquí, por lo que se ve y lo que hemos dicho durante la mañana, o sea, no es cualquier lector. O sea, y si no es cualquier lector, ¿de qué lector estamos hablando? Y una de las cosas que también iba a hacer una pregunta, pero que acabé no haciendo, o sea, el lector, ¿qué lector es ese? ¿Cómo se forma un lector crítico? Y ahí es una cuestión que no vamos a poder avanzar, pero ¿qué formación ese mediador tiene que tener? Y una de las cuestiones que quería, solo para concluir, para entrar un poco en ese desacuerdo, entre comillas, de si son todos lectores o no, es que yo creo que hoy el mediador, como mediadores, tenemos, y ahí es Antonio Cándido que habla, no soy yo, lo que tenemos que hacer es dar el derecho a todos de accesar la lectura. Si eso va a garantizar que esos niños, que esos adultos, que esos jóvenes, sean lectores o no, nosotros no tenemos el menor control, y no es de eso que se trata. La cuestión es que tenemos la obligación, la responsabilidad de garantizar todo ese movimiento democrático, todo eso que hemos hablado de la lectura aquí, de lo que la lectura permite, lo que la lectura posibilita, que hoy por la mañana también se dijo. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de abrir la puerta para la lectura, dar el derecho democrático a todos de accesar esa práctica. Lo que se va a hacer con eso, ya no tenemos ningún control. Ojalá todos fuesen lectores independientes, conscientes, responsables. El mundo a lo mejor no estaba como está, pero bueno, a lo mejor no, yo qué sé, es una apuesta, porque también si no, ¿qué estamos haciendo aquí? Pero quiero decir, eso ya no es ahora la responsabilidad, eso es lo que tenemos que hacer como mediadora. Todo el mundo ha dicho, se dijo hoy por la mañana también, que la cuestión central está en cómo se forman los mediadores. O sea, ¿qué mediadores? Tú has dicho de una forma políticamente incorrecta, pero no es políticamente incorrecto. O sea, una cosa es la realidad y otra cosa es lo políticamente incorrecto. En América Latina, muchísimos de los mediadores no son lectores, y no por ¿cómo se dice? Escolia. No una decisión, no una elección individual, es que no hay una práctica democrática de inserción de las personas en la cultura letrada. O sea, esa es la cuestión. Entonces, ¿cómo trabajas con esos mediadores que no son lectores?
Y creo que fue Mempo que dijo hoy por la mañana que lo que se necesita que es pasión por los libros. O sea, estamos hablando de algo básico. ¿Cómo formas lectores? Defiende un libro que te gusta, que ya estás formando. O sea, no vamos a inventar la rueda aquí. O sea, porque formar lectores no necesitamos ningún manual elaboradísimo. O sea, todo el mundo lo ha dicho aquí, cómo se entra en ese mundo. Entonces yo creo que eso es muy importante de resgatar en esta mesa, que, o sea, cuando la organizamos es más o menos eso. Otro seminario el año que viene solo para discutir la formación de los lectores y de los mediadores, pero eso es otra cosa. Entonces, ¿hay preguntas? ¿Hay preguntas? Porque, pero tenemos, pero ¿hay alguna pregunta que alguien gustaría de mandarnos? Porque si no tenemos un cierre. O sea, o contestamos alguna pregunta o hacemos el cierre. ¿Y la pregunta viene por escrito o qué hacemos? ¿Queréis? Bueno, pues ya está. Pues muy bien. Oral y perfecto. Hola, buenas tardes. Bueno, se ha hablado durante toda la mañana sobre lectura, pero en ningún momento se ha hablado sobre necesidades lectoras de niños o niñas o adultos, de personas con discapacidad y de, pues eso, del acceso a la lectura y a cómo nos lo podemos plantear. Sí que aquí habéis hecho pequeñitas pinceladas de que en clases con muchos niños pues que no hay las mismas necesidades, pero justamente hay unas necesidades muy específicas que normalmente no se tienen en cuenta y quería saber pues qué pensabais. Perdona, es que no se está escuchando bien aquí. Tal vez alejando un poco. O alejando O acercarse. o poniendo, hablando de pie. Es que no se... Es que los altavoces están hacia aquí. Entonces es eso. Pues, entonces habla un poquito más despacito. El final, ¿Sí? yo no entendí el final. Yo no El escuché final. el final. Pues que mi pregunta era que qué pensabais sobre, o qué podíais aportar sobre cuando hablamos de formar lectores, pues de todo ese colectivo de niños o niñas y personas adultas que tienen necesidades especiales, personas con discapacidad, y ya que se ha hablado pues eso de formar lectores, pero que a todos ellos también se les tiene que tener en cuenta, y pues qué pensabais o qué acciones teníais en vuestros ámbitos. Formar lectores con discapacidad. Sí, cuando hablamos de... No sé si me escuchan. Cuando hablamos de inclusión, de espacio de inclusión, de alguna manera estamos hablando de eso. Sí que es verdad que hasta ahora, por lo menos en nuestro contexto, la atención a ese alumnado en materia de lectura se había dejado en manos por parte del propio, por ejemplo, de los propios mediadores o personas que atendían las bibliotecas escolares, y de hecho eso es lo que resulta de las estadísticas del Ministerio. Se había dejado en manos de orientación y del profesorado de educación especial o el profesorado de orientación de lenguaje, o sea, de lenguaje y tal. Es cierto que esa preocupación empieza a aparecer en la biblioteca pública y empieza a aparecer en los grupos, en las comunidades que ponen en marcha los clubs de lectura fácil, en asociaciones diversas por todo el país. Aquí en Madrid hay una explosión un poco de ese tipo de grupos y de preocupación en el País Vasco, en Cataluña. Nosotras, como sabe Susana, siguiendo tu estela y otras estelas que vinieron de Portugal, que descubrimos en Portugal, en Galicia estamos intentando que la biblioteca escolar sea también un espacio de inclusión, no solamente que sea accesible, que tenga una rampa, sino que conciba y configure toda su actuación y toda la colección también con ese atender toda la diversidad que tengan en un momento determinado en el centro, ¿no? Que puede ser muy variado, puede ser pues a lo mejor simplemente pues que hay población de una etnia minorizada, pero en todo caso hay una gran diversidad, o las altas capacidades, que también a veces no las tenemos en cuenta. Bien, hay toda una diversidad que hay que atender, y lo que nos decían las estadísticas es que ni con recursos, ni con actividades, ni con equipamiento apropiado se atendían. Y eso está publicado por el propio Ministerio de Educación, las estadísticas de las bibliotecas escolares. Y lo que hicimos fue empezar a trabajar. Es un ámbito tremendo, de mucha dificultad, pero nosotros, por ejemplo, mis compañeras que están aquí, os pueden comentar la experiencia que tenemos con unas maletas de materiales para la inclusión.
Una sobre la inclusión y otro para la lectura inclusiva. Es decir, para poder, materiales que se pueden utilizar, que no están pensados inicialmente para esto, pero que se pueden utilizar para acercar a alumnado con, digamos, con dificultades para la comprensión lectora, pero que se les puede acercar a una lectura literaria. Y la verdad es que este trabajo que le debemos a una persona de Portugal, a Miguel Horta, y que a partir de ahí nosotros empezamos a buscar información, está teniendo mucha repercusión en los centros educativos y estamos empezando a ver resultados. Pero es un tema de sensibilización, un tema de recursos y un tema de enfoque, claramente. El tema de la inclusión es un tema de enfoque. Hasta ahora estaba, en los ámbitos educativos, estaba ligado un poco a la especialización. Y igual que en los centros está haciéndose un esfuerzo por hacer más inclusivos los centros, la biblioteca estaba quedando a un lado y estamos intentando por ahí, por lo menos nosotros en nuestra comunidad. Pero es algo difícil de atajar. Difícil por muchos, sobre todo porque también se necesita mucha formación y muchos recursos, claro, muchos recursos. ¿Alguien más? Entre tanto, si me permites, Dolores, ya se me vino la idea, sí, porque esto va y viene. Entonces, lo que yo quería comentaros es que una de las, yo creo que esta es una alerta para el profesorado que esté aquí. Y para los que tengan bueno, pues la deferencia de mirar el estudio. Una de las cosas que los chicos dicen claramente, que se extrae del estudio, es que aquellos libros que pasan por los clubes de lectura son también, aunque después pasan en el boca a boca, pasan a todo el instituto. Es decir, se convierten en libros de alguna manera motivadores para sus compañeros, y ellos, los que forman parte del grupo de lectura, luego se lo pasan a sus amigos y bueno. Cosa que no pasa con los libros que ellos llaman de lectura obligatoria. Entonces, esto es una llamada de atención a los departamentos de lengua y de literatura si ya no tenían bastantes alertas, para pensar que realmente ese tipo de prácticas que siguen manteniéndose en nuestros contextos, en el instituto sobre todo, pues a lo mejor hay que revisarlas, porque no estamos haciendo lectores, a lo mejor estamos haciendo investigadores tremendos con 15 años en Benito Pérez Galdós, pero desde luego no lectores ávidos de lo que sería una buena obra de Benito Pérez Galdós, porque esas obras no circulan. Esa es una de las cosas que también es más llamativo, en cuanto que ya lo sabíamos, pero que, bueno, que ellos mismos lo confirman con sus palabras. Y perdón, solo esta idea de la recomendación entre pares que se vuelve otra cosa, ¿no? Claro. Y no de el que sabe y te dice qué es lo que te escribe, qué es lo que tienes que leer, sino un colega que te recomienda lo que lee y eso se vuelve interesante. Perdón, solo una cosita de la pregunta que yo no alcanzaba a escuchar muy bien, pero me parece entender que era sobre qué se trabaja en mediación de lectura con públicos específicos, ¿no? Algo así, con especiales y específicos. Lo pensaba en relación a lo que hacemos en este programa, que como les decía lleva 25 años, y bueno, son comunidades lectoras que se configuran con gente de todas las edades, de todas partes, aunque un mediador decide, yo quiero trabajar con niños, con adultos, con primera infancia, y lo que hemos hecho de unos años para acá, que ha sido interesante, no se ha consolidado, pero es un camino en el que vamos andando, intentando revisar este tema, es formar capacitación para mediadores que tienen proyectos específicos, es decir, mediadores que van a trabajar con primera infancia, con abuelos, con personas privadas de la libertad, con migrantes. Se propone una idea de formar de manera específica y también lo que implica equipar esas salas de lectura con acervos específicos, porque olvidaba mencionar que este es un programa que funciona auspiciado por el Ministerio de Cultura, que aporta libros y capacitación, y los voluntarios ciudadanos son quienes llevan a la acción todo esto. Entonces se está pensando en la importancia, en términos de inclusión de distintos públicos, esta acción, ¿no?, específica de formación. Yo Perdón. también, rebotando un poquito con lo que planteaba la compañera sobre lectores con algunas necesidades especiales, y pensaba que la mayoría de las cuestiones que nosotros compartimos aquí como valiosas de la lectura, desde mi punto de vista son para cualquier lector, ¿no? Diría, bueno, si alguien tiene una dificultad de visión, no va a poder leer un libro que no esté en braille de esta manera, y ahí sí hay dispositivos específicos.
pero pensaba que en la base de lo que nosotros compartimos hoy como metodología para acompañar los procesos de lectura está la disponibilidad, está la horizontalidad, está la escucha, está compartir y enriquecer el acervo de los que vienen hacia nosotros, y eso es universal, eso es algo que puede hacer, que cualquier lector puede tomar de nosotros como mediadores. Y voy a una pregunta que me hacen muchas veces, no sé por qué esta pregunta, pero muchas veces me preguntan esto: ¿y cómo hacen para trabajar, entre comillas, la lectura con niños autistas? Que los niños autistas no conectan con nada. Por supuesto que pondría bastante en tela de juicio la cantidad de diagnósticos de autismo que hay actualmente, o sea, muchos de esos no son autismos, etcétera, pero sí reconozco que estamos en un momento en que hay muchos niños con más dificultades en la relación vincular, dificultades con el lenguaje, en la conexión, ¿no? No es tema de este seminario analizar eso, pero sí lo que puedo contar es que nosotros cada año algún niño, alguna niña desarrolla alguna conducta que podríamos situar dentro del autismo. Todos los años, desde hace unos cuantos años, creo que es una marca de época. Y los niños que tienen estas características son los que más se aferran a la lectura. Y leen todo el tiempo, buscan libros todo el tiempo, aprenden relatos de memoria. Estoy hablando de niños de 2 y 3 años que aprenden relatos de memoria. Y cuando observamos esto, yo pienso que hay algo. Primero, que los niños, aunque sean autistas, tienen una inteligencia que está ahí gravitando todo el tiempo y que está intentando apoderarse del lenguaje, aunque no pueda entrar en el sistema recíproco de comunicación. Pero por otro lado, que cuando aprenden relatos de memoria, tienen la posibilidad de refugiarse en el relato. El momento que, y lo puedo ver con nuestros niños que están en esas condiciones, en el momento en que hay demasiado bullicio en la sala, en el momento en que la maestra lo perdió de vista porque siempre tratamos de hacer una conexión muy personal con ese niño, es muy probable que vaya al libro y que se siente a leer y se lea en voz alta para sí mismo ese libro, ¿no? Entonces diría, bueno, los niños autistas, por lo que yo veo en mi experiencia, están muy lejos de no poder convertirse en lectores, o tendríamos que repensar ahí qué quiere decir estar conectado, tendríamos que repensar si los niños autistas no tienen recursos para entrar en conexión con el mundo. No sé, lo dejaría ahí en duda. Creo que hay mucho para investigar sobre eso. Creo que tenemos que cerrar. Bueno, quería agradecer a todas la mesa y bueno, a la próxima mesa ahora. Muchas gracias.